más que una radio. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Muy bien, si bien el invierno está más tranquilo en el aspecto de temperatura, ahora nos está amenazando con lluvia para mañana. Así es, así parece, y nos arruina por ahí un viajecito a Edo que teníamos preparado para homenajear al querido amigo Carlos Dariel. Así es, que se va a hacer a las 8 de la noche ahí en un barcito que está a 1,5 cuadras de la estación y se llama Azucena o La Azucena. Recordar viejas épocas cuando íbamos a Farandol y demás con Carlos, todos los amigos de Carlos. Con Carlos Dariel y sus amigos, así es. Qué lindo sería. Ojalá podamos ir. Bueno, ¿y esta noche qué tenemos, Lidia? Bueno, hoy tenemos, como muchas otras veces antes, tenemos como invitada a la poeta Raquel Yadusliber, que, bueno, ha escrito muchos libros. Yo simplemente voy a leer los títulos para no hacer tan larga la presentación. Entre ellos, además de los libros de poesía, publicó una novela que se llama La venganza del clan de las banderas de acero, después de lo cual lamentablemente no continuó el camino de la narrativa. Publicó Los panes y los peces, La noche con su lámpara, Persistencia de lo imposible, Las razones del tiempo en el bosque, Ángel de la enunciación, El árbol de las especies, Los diagramas radiantes, Todos los lugares se llamaban promesa, Espiga de los días, que es sobre el que nos vamos a ocupar hoy, que es Premio de Poesía Flor de Jara de la Diputación Provincial de Cáceres en España, el premio 2024. Bueno, ese mismo año, 2024, ganó el Premio Latinoamericano de Poesía Ciro Mendía de Caldas, Colombia, con Canción Natal, que todavía no hemos leído, y el segundo concurso nacional de poesía, Encuentro de Poetas con la Gente, Cosquín, Córdoba, con su libro Memorial, que tampoco hemos leído. Hoy nos dedicamos a Espiga de los días, que sobre este libro dijo Raquel, que reúne poemas, gavillas de espigas de los días que fui escribiendo a lo largo de estos últimos años. Muy bien, bienvenida Raquel Yadusliber a Moebius en la radio. Gracias, una alegría estar acá de vuelta. Un gusto recibirte y como siempre hacemos, les pedimos a la poeta invitada que nos lea algunos poemas como para empezar y después empezamos a charlar. De cuando las palabras aún no eran palabras, de cuando el aire a través de unas cuerdas vocales aún no te nombraba. Había una vez y aún no lo sabías. El ritmo de un tambor expandido se tensaba en tu futura interioridad. Pero eso fue antes, mucho antes. Ningún vestigio queda. Nadie en Babel hablaba así. Nadie de entre los agolpados en el Pentecostés escuchó de esa lengua toda hecha de inicio. Y allí estabas, como la criatura que eras, aguardando. Ya llegaría el tiempo, ya saldrías un día a recoger palabras, algunas como lirios del campo, otras como animales dibujados de especies aún no conocidas. A mayor abstracción, menor la contracción. Se pierden los contornos, se van yendo las formas, la retirada impera, predomina la mancha, verde y azul arriba.
y abajo ya no importa, bajo el ramaje nada, solo la mancha, verde y azul arriba y más azul, así hasta la última hora, y entonces sí, todo tiende verdaderamente al todo. Es la hora crepuscular, el envoltorio que cubre de piedad la entrada de la noche en la existencia. Siguiendo el hilo de agua, el borde que se forma entre lo que pasó y lo que no pasó, siguiendo el ritmo de alguna idea fija, lineal como un dibujo de niño primerizo, antes de perderse en sus analogías. Así llegamos hasta aquí. Hay una música de fondo, pero el calor es tan real, puede palparse. También lo que sucumbe al peso de la tarde, lo mismo que este sol que me llevó a la boca, maduro como todo verano. Hay un vaivén creado por las ramas, induce a las afinidades selectivas. Es una nube el párpado, es un pájaro aquello, y olvido trae, alivio trae, bajo una luz que es tanta que ya no deja ver. Así es como se alargan cada vez las horas, así es como se estira más lejos la enramada, la celeste, la azul violeta y oro, la que todo lo nimba, la que todo lo aleja, lo lleva hacia un final que nunca es lo acordado. Muchísimas gracias, Raquel. Y para comenzar a charlar, bueno, el libro tiene múltiples dimensiones, pero para simplificar, vamos a hablar desde mi hipótesis de lectura, ¿no es cierto?, de dos dimensiones o dos planos que me interesan indagar. Un plano físico y un plano metafísico, ¿sí? Yo creo que en el libro se va jugando o se van engarzando esos planos. Una mirada del mundo plenamente física, plenamente material, pero por otro lado juega en la resonancia ese aspecto metafísico que va haciendo al ritmo de la composición poética. No sé qué opinás de esto que estoy diciendo. Sí, no lo pensé. La verdad que no pienso mucho en lo que escribo, ni cuando escribo ni después. Pero acuerdo, claro, porque por un lado está la referencia al mundo sensible, a la cosa que está ahí, mucho de la naturaleza, mucho. Pero por el otro lado, todo ese mundo que está cercano, rodeando, también alude todo el tiempo a otra cosa, a algo más allá o más acá. Quizás tiene que ver con el ser, digamos, ¿no? Vos hablabas de la física y de la metafísica, quizás eso tiene que ver con lo que hay de verdad, de revelación en lo que nos rodea, ¿no? ¿Qué es lo que hay de revelación? Y algo que no está en lo manifiesto, ¿no? Como que siempre hay un algo más. Bueno, metafísica después de todo es más allá de la física, era el libro de al lado de la física, ¿no? Por eso se llama el libro. Exactamente. Entonces, bueno, hacer visible lo invisible. Es otra forma, claro, hacer visible, claro, traer lo que está lejos a lo cercano y lo que está cerca, alejarlo, ¿no? Hacer ese movimiento de vaivén entre lo aparental y bueno, y lo que subyace. Casualmente en la composición rítmica de la estructura de la obra está esta tensión ontológica, ¿sí? Me parece que ahí es una de las claves fundamentales, porque en esto que vos decís de hacer visible lo invisible,
hay una tensión ontológica central y fundamental, ¿no? Esto en este intento, de alguna manera, del creador, del poeta, en llegar hasta ahí, ¿no? Sí, creo que el ritmo es es como si es la clave, es la clave. El ritmo en sentido muy amplio de la palabra, ¿no? No tiene que ver con repeticiones de métricas, no. Esa energía que aúna sonido y sentido, y cuerpo y texto, o cuerpo del texto, ¿no? Para mí eso es el ritmo. Bueno, no solo para mí, digamos, se está trabajando mucho ese tema, y creo que sí, que esa es la clave, porque es lo que permite justamente, que es el facilitador que permite despegar la cabeza del significado que nos ata al concepto, que nos ata al objeto y a la relación sujeto-objeto. Bueno, creo que el ritmo nos facilita liberarnos de eso, por lo menos despegarnos bastante, y entonces la cosa fluye, y al fluir, bueno, pasa de todo, pasa la experiencia poética. Sí, hay momentos en que la narrativa también lo logra. Muy pocos, menos, pero lo logra a veces. Y sí, porque también en la narrativa puede haber poesía. Sí, pero casualmente en este libro, esta tensión, esta cuerda del ritmo, o sea, vos la interpelás, haces una interpelación con respecto a esto que casualmente estás hablando. O sea, hay en el libro una interpelación a eso. Ah, mira, ¿en qué sentido lo decís? No. Estás trabajando y estás preguntándote, Sí, claro, sí, es como está puesto sobre la mesa, como un tema, está tematizado de alguna forma. Exacto. Sí, está tematizado, sí, aparece mucho en lo que escribo, sí, porque se ve que para mí es importante, sí, está tematizado, sí, no retóricamente, no discursivamente. No de una manera muy obvia. Claro, y no haciendo teorías, sino a través de imágenes. A través de la experiencia misma. Y a través de la experiencia misma. O sea, uno cuando lee este libro, nota la experiencia del creador, ve esa tensión ontológica de la que hablaba, del creador, frente a este ritmo, frente a esta condición. Sí, yo creo que, y bueno, eso es lo que se espera de un poema, ¿no? Que pueda ser de canal de transmisión entre la experiencia del que escribió y la experiencia del que está leyendo. Sí. Uh-huh. Sí, eso me resultó sumamente interesante. Me parece que es uno de los corazones, o es el centro, ¿no? En el juego entre este doble plano, ¿sí? Entre esto, hay muchos más planos en realidad, pero para simplificar este juego, este engarce, en esta tensión que tiene que ver con el ritmo, no por casualidad la música, que después vamos a hablar de eso. Sí, para mí es el eje fundamental, sí, el que vos traes, sí, uh-huh. Sí. No pensé que era tan evidente, que estaba tan, pero sí. Sí, bueno, sí, o sea, cuando uno entra a leer en profundidad el libro, se encuentra que en la clave está eso, claro. Y esa clave une estos planos, o sea, engarza los planos que están jugando en el libro en forma constante. Y no es que sea algo especialmente pensado, que lo trabajo, lo estoy conceptualizando, sino que lo vivo. Claro, por eso hablamos de la experiencia, ¿no? Es una praxis en alguna medida, ¿no? Una praxis en el pleno sentido de la palabra, ¿no? De la palabra praxis. Sí. Esto por un lado. Por otro lado, vos en este trabajo que haces,
llegás hasta el propio génesis de lo que estamos hablando, porque cuando vos hablás en el primer poema del libro, no hay palabra, o sea, es antes de la palabra, y eso es muy interesante porque en esta búsqueda estás llevando esta experiencia a un tiempo, casualmente otro elemento central, me parece, del libro es el tiempo, pero vos estás llevando esta experiencia a un tiempo antes de la experiencia misma del lenguaje, ¿no? Sí, es un tiempo mítico, claro, ¿no? Sí, es esa necesidad que tenemos de buscar el fundamento del fundamento del fundamento, pero bueno, yo sé que el fundamento no está, pero sí está la búsqueda, o sí está la tendencia, ¿no? Y bueno, y uno que nació con un lenguaje que lo antecedió y nació sumergido en ese lenguaje, en algún momento empezó a apropiarse, a tener una palabra propia, bueno, pero supongo que todo ese historial de alguna manera deja una marca, ¿no? Esa historia y esa prehistoria, esa prehistoria mítica, ¿no? Esa prehistoria mítica, sí, esa prehistoria mítica y casualmente, ahí está el núcleo, ¿no? Vos lo dijiste la palabra, esa prehistoria mítica, la construcción propia de un mito en la estructura de la obra, ¿no? Sí. Es parte de la obra, sí, esa construcción, sí. Con sus referencias, digamos, de nombres propios y que connotan, digamos, que tienen origen en diversas culturas. Totalmente. Babel, Pentecostés, que son y no son exactamente los lugares que podemos estudiar en un libro de historia. Son convocados como parte de otra mitología. Claro, hacen a la construcción mítica. Y otra cosa interesante en el libro es el referente o aquel con quien vos dialogás, que nunca está, que está como difumado, pero que está omnipresente. Sí. Eso es otro elemento que es central también, este ser con el que vos al que vos haces referencia, ¿no? Yo lo leo siempre como un yo. Sí, cuando ella dice aún no te nombraba, yo siento hay mucho diálogo, sí, hay mucho diálogo, un diálogo con sus diferentes matices, interpelación, pedido, protesta, queja, lo que sea, pero sí, el otro está siempre presente. Es que yo creo que es parte del uso del lenguaje, digamos, ¿no? Del uso, entre comillas. O sea, en otros libros la segunda persona estaba más encarnada. ¿En dónde? En libros anteriores. Eran determinados personajes, maestros, padres. Mira, eso no. En cambio acá no, acá solo es un té. Bueno, sí, lo que pasa es que hay una continuidad. Hay un principio de un teos, porque hay un principio de un teos y hay casi un esbozo de teología, ¿sí? Porque ese referente tan omnipresente, de alguna manera remite también a una posibilidad de que sea un Dios. No sé. Yo no sé si pasa por ahí. Sí, pienso que la dimensión del diálogo es intrínseco a la condición humana, en ese sentido. Por eso me quedé pensando, vos hablás de Dios y yo al revés, estoy como pensando mucho cuando me haces esa pregunta en nuestra condición humana, y yo creo que es parte de la condición humana el dialogar, ¿no? Cuando qué sé yo, desde cuando hablamos, cuando pensamos, estamos dialogando, estamos hablando con alguien, por ahí no importa tanto con quién, sino que el hecho es
el hecho de que el hablar se monta sobre el diálogo. Y yo creo que eso es intrínsecamente humano. Lo que pasa que, bueno, puede ser que en ese diálogo uno termine levantando la cabeza y apelando a una escucha mayor. Me acuerdo sí. que Don Juan de Castaneda hablaba de una manera muy interesante de en este trabajo mítico, ¿no? De la imagen del hombre. O sea, uno habla con algo que es superior al hombre, pero que es la propia imagen del hombre. Esto me parece que es interesante en ese sentido. Por ese lado se lo puede pensar, claro, y todo el tema de la imagen, además que, bueno, si lo pensamos psicoanalíticamente, bueno, vicios profesionales aparte, pero claro, toda esta cuestión de la incompletud de la criatura y el impacto que tiene sobre la criatura humana, el ver por fuera la imagen de un otro, porque la imagen es algo completo, o bueno, se las da de completo, ¿no? Y uno se lo cree, pero bueno, casualmente, por eso yo decía, esa cosa de superioridad quizás que vos esto es lo que yo notaba, que había como un diálogo. Por eso digo, usé la palabra teo o Dios, pero casualmente en un juego con esto otro, ¿no? Con esto con esta cuestión de imagen, ¿no? Si lo pensamos por ese lado, claro, porque la imagen, vos decías la imagen del hombre, no el hombre, sino la imagen del hombre, claro, la imagen del hombre habla de una completud. El hombre que sufre de incompletud por naturaleza, bueno, en la imagen ve lo completo. Claro. Y creo que en el diálogo, si pensamos en el lenguaje como dialogal, bueno, si uno está hablando o hablando con, me parece que está ejerciendo su condición de incompleto, porque hay algo más, hay alguien más a quien se está preguntando, por ejemplo. Preguntando, apelando, buscando, llamando. Llamando, hay mucho llamado también en el diálogo, ¿no? Claro, totalmente. Escúchame. Entonces creo que si atamos más o menos todos estos hilos, y imagen, completud, diálogo, ahí se va armando la cosa. Cuando me hablabas yo recuperaba mi lugar en el mundo, cuando me retirabas la palabra me convertía en piedra. Exactamente. O sea, ¿con quién estamos hablando? ¿Sí? En ese sentido está esta. Bueno, me surgió cuando leí esta idea de Don Juan, y me pareció que jugaba muchísimo en ese sentido, y en esta delgada línea entre lo físico y llamémoslo lo metafísico, o lo ontológico, lo profundamente ontológico de la estructura del poema, ¿no? Sí, mira. Sí, Sí, así que esto que vos decías al principio de Dios, bueno, si ahora es a eso que vos nominaste Dios, lo vamos como... Bueno, eso lo decía Don Juan, que Don Juan decía que los occidentales muchas veces llaman Dios a la imagen del hombre. Bueno, él no lo decía con sumo respeto. Lo decía con esta terminología. No lo decía con sumo respeto, digamos, tampoco. Sí. Era despectivo. Por eso. Como diciendo, bueno, eso que ustedes llaman Dios, porque él en su religión se creía. Claro, se lo cree. Superior. Supersticiosos, claro. Sí. No, pero que hay toda una cuestión con otra cosmogonía. Con la pasión de la incompletud, digamos, ¿no? El patos de la incompletud, que bueno, lleva a muchas cosas.
Y cuando Sí. armaste el libro, ¿por qué? Bueno, si querés le dejo esa pregunta porque son y 30. Vamos a hacer lo siguiente, le vamos a pedir que lea 2 poemas y después vas con tu pregunta después del intermedio, ¿te parece? No se la hago antes para que la Bueno, que piense. lea los 2 poemas, vos le haces la pregunta y después vamos al intermedio. Dale. Bueno, voy a leer el que recién trajeron. Cuando me hablabas yo recuperaba mi lugar en el mundo. Cuando me retirabas la palabra, me convertía en piedra. Mucho aprendí acerca de los estados del alma. La hojarasca en el viento tiene más consistencia, menos exposición al soplo del azar que esa fragilidad de los estados del alma. Así hemos sido hechos, atados al lenguaje, atados a quien nos sale al cruce como su portavoz. Hora de las retiraciones. Hay una propensión general al movimiento. A todo se le asignó una dirección. Aquí dicen que tengo un aire de contemplación y que mi nombre es el nombre de la inmovilidad, del acto inmóvil ante lo que se va. Con una perspectiva de anticipación, al ausentado le diré regreso, le diré buena nueva, noticia le diré, encuentro, anunciación. Muchísimas gracias, Raquel. Entonces, enuncia la pregunta y después nos vamos al intermedio. Sí, nosotros ya hemos comentado otras veces que en la poesía de Raquel hay una continuidad entre los libros, aunque después cada uno puede ir tomando una identidad propia que no la va pensando mientras escribe, sino que en algún momento eso se arma. Y la pregunta es por qué en el armado final del libro, entre tantos temas que se abren, tantos campos semánticos que se abren dentro de las poesías, ella eligió la espiga para representar al libro y quedó no solo plasmada en el título, sino también en la selección, en la imagen de tapa que le hicieron, supongo, en España, no sé quién la hizo, pero que ¿por qué ese privilegio de la espiga? ¿Había otros? Había otros elementos, pero bueno, sí, eso queda pendiente para después, para que lo piense mientras suena un poquito de jazz y tenemos poesía en el intermedio. Sí, hoy vamos a leer un poema de Hoy no hay tiempo para la eternidad, que es un libro de María Mascheroni que va a ser presentado el martes 12 de agosto a las 19 horas en Jean Jaurès 347. Jean Jaurès 347. Adelante, Carlos. Viene el auto.
Voy a leer un poema del libro Hoy no hay tiempo para la eternidad, de María Mascheroni. En el sueño se puso el sol sobre nosotras, junto al río Ibicuy, y era brillante. Los peces saltaban con insistencia, o eran gallaretas, y el reflejo del sol cortaba el río en dos, un corte limpio, como de geometrías afiladas. Separó de pronto el paisaje, una divisoria que dejó de un tajo mi respiración en una orilla, y la tuya lejos, río abajo, corriendo con los peces y las aguas. Bueno, yo antes de la pausa le había dejado pendiente una pregunta a Raquel, que era acerca de cómo en el armado del libro como objeto a ser presentado en público, ¿no? Como hacer poesías a ser escrita,
cómo había seleccionado, justamente porque hay un poema que habla de la espiga concretamente, por qué había tenido tanta relevancia la espiga como para hacer un centro semántico, digamos, alrededor del cual termina girando todo al darle ella tanto privilegio. En algún momento, como me suele suceder con los títulos, aparecen en determinado momento, mientras estoy escribiendo la sucesión de poemas, y cuando digo no, esto va para libro, esto va para ir armando un poemario, y apareció. Bueno, la tapa la hicieron los españoles, a mí no me preguntaron nada, no pude intervenir. Ni siquiera en nada. Sabés quién. Y es hermosa, la tapa es hermosa, la verdad es hermosa. que lo agradezco tanto, porque tiene una delicadeza, y está la espiga, está la gavilla, está la flor, está ese más allá de lo que vos hablabas, ¿no? De los dos planos. Hay un segundo plano en la tapa, como más inalcanzable, como intangible. Lo que veníamos hablando. Sí, así que en la tapa juega eso. Captaron muy bien. Ahora yo, ¿por qué lo despido? Bueno, después siempre viene la posteriori. Si vos me preguntás y yo me pongo a pensar, y bueno, por empezar, tiene una plasticidad, la imagen de la espiga hermosa. Sí. Por seguir, tiene una condensación de sentido maravilloso y riquísimo. Por seguir, hasta retomando lo que vos traías, hasta podría tocar una dimensión, no sé si llamarla religiosa, pero sí de lo sagrado, ¿no? Porque la espiga tiene que ver con el sembrar, con el esperar, con la esperanza, con la fe, con la fe de que esa semilla va a dar fruto, que va a haber buena cosecha, y que esa buena cosecha, tiene que ver con la vida, ¿no? Y con el poder seguir adelante, y con el poder pensar en que va a haber un mañana. Todo eso es la espiga, ¿no? La espiga es la semilla, la siega, la cosecha, la ofrenda, el Pentecostés, ¿no? He aquí una espiga. He aquí una espiga, el Pentecostés, la ofrenda de las primeras cosechas. Así que es mucho. Es demasiado. Es mucho, es muy lindo me parece que es muy lindo. Sí. Hay una cosa, Raquel, muy interesante en el libro, que tiene que ver con la dimensión temporal, porque el tiempo juega ahí en su propia fuga. Sí, o sea, no es que uno pueda decir, bueno, la memoria, el pasado, sino que el tiempo se fuga a sí mismo, hace como un nudo, y ahí hace juega en la estructura, y hasta yo te diría que se convierte en tempus, relacionándolo con la música. Pero vamos primero por el lado de esta fuga que hace el tiempo en la composición. Sí, mira, me acordé cuando hablabas de lo que dijo Lucas en la presentación, que me dejó tildada, que en un momento dijo inmóvil ante el tiempo. Uh-huh. Me pareció una imagen, yo me veo mucho en esa posición. No sé, el tiempo es... Yo te redoblo la apuesta, Raquel. No es que vos estás inmóvil ante el tiempo, sino que el tiempo se vuelve inmóvil en la estructura del poema. Puede ser. Si tratamos de pensar la cuestión del tiempo en términos de poesía y de lo que pasa en el poema y en la escritura, claro, el presente es el tiempo de la enunciación. La enunciación solo es en presente, en tiempo presente. Y yo lo que espero, yo no seré la única, pero
lo que vengo pensando, lo que yo espero de la poesía y de un poema es que reviva en el enunciado, en lo que está escrito, que reviva la experiencia de la enunciación. Y la experiencia de la enunciación es en presente. Entonces, yo lo que quiero de un poema es que traiga ese presente vívido. Y claro, la fuga tiene que ver con que aunque ese presente sabemos que es un instante que se va a ir para atrás y para adelante, ¿no? Regresa. Claro, se va hacia adelante como... Entonces se hace casualmente una cinta de Moebius. Cinta de Moebius. ¿Sí? Fuga y regresa. Sí, o sea, sí. Hay un proceso en el tiempo donde está esa fuga y ese regreso, ¿no? Pero el núcleo, el agarre es el presente, porque la enunciación es en presente. Por eso, de alguna manera, esto que vos decías, no solo vos estás, como decía, detenido ante el inmóvil sino ante que el tiempo. Es como que si vos acelerás el tiempo en esta cinta de Moebius, el tiempo también, a la máxima aceleración, llega a la quietud. Claro. ¿Sí? Claro, sí. Pero en el poema dice: encuentra las palabras en la respiración para decir el tiempo de Dios es el mejor momento. No sé si está hablando de la imagen del hombre. Es el título de la cantata. Sí, pero está escrito en el poema. Sí, es el último poema. Y encima es el último. Sí. Gloria de la y el cantata, único triunfo de la música, dice después, ¿no? El tiempo de Dios es el mejor momento. ¿Quieren que lo lea? Léelo, dale. Bueno, sí, yo nunca lo leo, pero si bueno. no lo lees, A ver, voy a tratar porque leer el alemán. título es el título del alemán, que como muy bien recordó Lucas, se lo conoce también como Actus Tragicus, porque lo escribió, creo que en los funerales de no me acuerdo quién. Pero Actus Tragicus es más fácil de pronunciar. Sí, acto trágico. Es algo así como Gottes Zeit ist die alberste Zeit, o sea, el tiempo de Dios es el mejor tiempo. Solo el aire a través de la caña y por sus agujeros, que fueron una vez primitivos citrinos y más tarde catedral resonando, según acción humana más fuerte que la muerte. Solo el aire a través de la flauta y sus derivaciones encuentra las palabras en la respiración para decir que el tiempo de Dios es el mejor momento. Gloria de la cantata, triunfo de la música, victoria para el canto que lucha con el ángel. No está todo dicho ya. Si ahí no hay metafísica. Raquel, casualmente, porque en esto de la fuga está la fuga del lenguaje, y vos al tiempo lo convertís en un tempus, y a la palabra la convertís en música. Y me parece que ahí hay un juego de fugas. Sí, vos sabés que a mí a veces, ahora estoy tratando de corregirlo, pero me han criticado como que leo rápido. Y yo me puse a pensar, ¿por qué? Lo que pasa que tiene que ver con mi forma de escribir. Yo escribo a chorro, digamos, o sea, yo no sé lo que voy a escribir, eso yo creo que lo charlamos varias veces, o sea que mente en blanco, y bueno, se escribe solo. Inclusive escribo como si fuera en prosa, de corrido, y después hago la escansión. Y cuando leo, es como si yo me doy cuenta que es como si yo siguiera leal a lo que fue esa primera experiencia de la escritura. Pues después viene la reescritura, pero es como que en la manera de leer es como si yo sintiera el deseo de revivir ese ritmo, porque es un ritmo, es una bueno, casualmente. y creo que me estás hablando de eso, ¿no? Que de eso, de lo que estás hablando, y a eso te referís. Creo que las palabras, inclusive, porque por ahí me dicen, no, pero para que se escuche bien cada palabra, y yo creo que yo priorizo el chorro, yo quiero que se escuche el chorro,
no palabra por palabra. Si se perdió alguna no me importa. A mí lo que más me interesa es la energía, esa que se transmita, que hay una energía que está corriendo de palabra en palabra. Sabés que cuando uno lee, si lo lee concienzudamente, eso se nota, porque más allá de que vos como decís, escanciás, o sea, buscás la estructura, el ritmo perdura. Sí. Eso está en el texto. Bueno, eso es lo que más quiero. Tendrías que escribirlos como Malusardi, así todos corriditos. Claro, bueno, no, esa es la otra. Claro. Yo el último tiempo estuve vacilando. Sería más acorde con tu forma de leerlo. Es más, yo tengo 2 poemarios ahí a la espera. Ajá, en la espera, y hay algunos poemas intercalados así, en prosa, digamos. Sí, alguno que otro. Sí. Bueno, llegó el momento de hacerle la pregunta. Pregunte. Y tenemos que hablar también de los avisos comunitarios. Sí, de los avisos parroquiales. Pero no, el tema es que le estaba por hacer la pregunta y es una pregunta que va a tener que esperar para ser contestada, porque todavía faltaría la respuesta de España para que le lleguen más ejemplares, porque en este momento le han quedado muy pocos. Así que no le podemos preguntar si alguien quiere conseguir el libro, cómo tiene que hacer. Bueno, si alguien quiere conseguir el libro, le recomendamos que espere un poquito a ver si desde España pues se pueden conseguir más ejemplares, porque se agotaron los que llegaron a Argentina. Creo que solo quedan 2 o 3. Muy bien, avisos parroquiales. Y después voy a hacer un aviso parroquial para no marear a nadie. Voy a presentar uno solo de la cantidad. Ya estamos en temporada de presentaciones, o sea que se van a presentar un montón de libros. Yo anuncié solamente con la lectura. Hoy anuncié el martes 12 de agosto de María Mascheroni, pero el jueves pasado también, o el anterior, no recuerdo bien, también anunciamos la presentación del libro No de los Salmos de Susana Schwartz, que se hace en el Centro Cultural de la Cooperación a las 6 de la tarde del lunes, o sea, 4. Del lunes que viene, prácticamente. Y bueno, y mañana vamos a estar en la presentación del libro Escocia de Eugenia Stracali, pasado mañana, el sábado, a las 5 de la tarde, que va a ser una presentación coral de sus poemas. Muy bien. Bueno. Y después lo que más quería presentar era la presentación de Paula Jiménez, pero en este momento no recuerdo los datos, pero cualquiera los puede buscar en Paula Jiménez España, en Facebook pueden encontrarlos, pero me interesaba hablar de la presentación del 9 de agosto, que no es la presentación de un libro, sino la reunión de lectura de poesía que hacemos con los espías rusos. Que es una presentación, es una tertulia, digámosle así, conjunta entre Moebius en la radio, o sea, nosotros dos, y Misael Castillo y Pilar Sanjurjo, que son los llamados espías rusos, que hacen muchas actividades, como por ejemplo también tienen una revista virtual y otras cosas. Y bueno, como para nosotros es muy interesante, porque al trabajar con personas de una edad tan diferente a la nuestra, tenemos también excesivas afinidades a pesar de ello, pero bueno, ellos tienen otros contactos, y la idea de este ciclo es la mezcla de estilos y generaciones, ¿sí? Entonces se presentan personas de distintos, justamente distintas generaciones y distintos tipos de escritura. Por ejemplo, Daniela Nocetti, Ivo Milazzoto, Liliana Lukin, Fabián Chazarreta, Antonella Vulcano y Gabriel Reches, que es yo creo que es sobrino de Rubén Reches. Acá estamos en familia. Y bueno, y también en este ciclo, después al terminar la lectura programada, para las personas que se queden, va a haber un micrófono abierto donde cada uno podrá leer un poema, incluso los organizadores. Que en este ciclo los organizadores han empezado a no privarse de leer un poema. Generalmente leo algo mío. Pero puede ser
leer, si también, bueno, los que quieren pasar a leer el micrófono abierto pueden leer un poema de otra persona y los organizadores también, pero no creo que Misael se vaya a privar de leer su propio poema y probablemente nosotras tampoco, no sé vos qué harás. Así que bueno, los invitamos, esto va a ser en la casona de Humahuaca 3508 desde las 6 de la tarde y bueno, nunca solemos terminar más de 20, 30, así. O sea, los esperamos con su poema y para escuchar a los invitados. No el sábado que viene, sino el otro. Sábado 9 de agosto. Mañana tenemos la presentación del libro de Eugenia en La Libre. Exactamente. Bueno, Raquel, ya se nos terminó el tiempo, pero un poema alcanza. Nos queda para 2 poemas. Dos poemas. Vamos. Bueno, a ver, ahí está. Brota la música justo a la entrada de la luz. Allí se está, por donde pasan trenes, vagones y vagones, cargados pasan. Veo una mano así, agitándose, una cabeza así, agitada, despertada de un sueño. Ese sonido musical avanza como una locomotora, despierta las miradas hacia el lugar donde trabaja la memoria. La música ahora sube, orienta un movimiento. Hacia allá, dicen todas las cosas. No es aquí, dicen las cosas. Nuestra presencia es pura negatividad, solo una flecha somos. Esa música brota justo a la entrada de la luz. Con las últimas lluvias, el cielo se ha lavado, se ve todo. De aquí hasta allá, todo lo veo. Veo a mi padre, es joven, aún no ha sido padre. Plantado como un árbol, se distingue del resto, es único, por eso es que lo elijo. A mi madre el lugar no le alcanza, tan extensa es. Yo estoy adentro de su concavidad, sin embargo, puedo verla porque puedo ver todo. Aún lo que está lejos lo veo, reflejado en el aire y en el agua brillante. Sí, se hace poco probable la idea de imposible cuando todo es tan diáfano. Se me ocurre que ha llegado el momento de pedir 3 deseos. Muchísimas gracias, Raquel. Y bueno, es un gusto haber compartido Espiga de los Días. Muchas gracias a ustedes nuevamente, cada vez muchas gracias. Bueno, gracias Lidia por estar siempre, por hacer la producción del programa, y a Carlos por hacer la operación del programa. Esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Chao. MQR, más que una radio. Desde el amanecer hasta el anochecer, cada programa que suena en el aire está hecho con mucho amor. MQR porque somos MQR, más que una radio.